Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana, gracias a Dios, vamos a ver el último tema de Derecho Civil, que sería los procuradores del concurso. Estábamos hablando, ¿verdad? Hemos venido hablando todo el cuatrimestre, ¿verdad? De materia de obligaciones, de acreedores, de deudores, y ahora estamos viendo el concurso de acreedores y cómo se da la participación de estos procuradores en el concurso de acreedores. El objetivo de este tema es que el educando identifique en qué caso se nombra un procurador definitivo y cuándo se nombra un procurador civil, provisional. En el artículo 2274 de nuestro Código Civil establece de los procuradores del concurso y nos habla que el procurador provisional debe ser nombrado por el juez al abrirse el concurso. Los procuradores definitivos y suplentes son nombrados por los acreedores de su primera junta, que deberán verificarse tan pronto como estén concluidas las ocupaciones e inventario de los bienes y esté formado o rectificada la lista de créditos activos y pasivos. Porque recuerden que en un concurso de acreedores hay que ver cuáles son los bienes con que se cuentan para poder solventar a esos acreedores, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos. En el artículo 2275 nos habla que no podrá ser nombrado procurador provisional definitivo ni suplente el que no sea abogado. En el artículo 2276 nos dice que para un determinado caso, ¿verdad?, estuvieran inhabilitados o impedidos el procurador definitivo y el suplente, entonces, o el procurador provisional, el juez va a nombrar una persona que como procurador específico supla la falta, supla esa falta, porque no tenemos en ese momento un procurador. Y el nombrado deberá de tener las mismas cualidades que indica el artículo 684 de nuestro Código Civil. En el artículo 2277 nos dice que no podrán ser procuradores los que en el caso de ser acreedores no tendrían voto en la Junta, conforme al artículo 2303 del Civil, ni los empleados públicos. Los procuradores deben tener residencia fija en el lugar del juzgado donde se tramite el concurso de acreedores y no podrán ausentarse por más de 8 días sin permiso del juez, quien no podrá concederlo por más de un mes. El artículo 2278 de nuestro Código Civil establece que una vez aceptado el cargo de procurador, no se puede renunciar sino por causa justa. Tampoco podrá destituirse al procurador sino por una falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por cualquier otra causa legítima. Cualquier acreedor del concurso puede pedir la remoción del procurador definitivo o del suplente. Recuerden de que el procurador definitivo y el suplente son nombrados por la Junta. En el artículo 2279, el Código Civil establece que el procurador representa judicial y extrajudicialmente al concurso, en quien queda refundida la personería del fallido en cuanto se refiere a la administración y disposición de los bienes embargados y a la discusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos que activa o pasivamente corresponden al fallido y pueden afectar dichos bienes. También representa a los acreedores del concurso en todo lo que sea de interés común, pero no los representa en lo que el interés del acreedor sea opuesto al interés del concurso o contrario a los acuerdos de la mayoría, y que el procurador debe cumplir y sostener, y cuando los procuradores en los casos permitidos por la ley se apersonan en el juicio coadyuvado o supliendo las gestiones. En el artículo 2280 nos habla que el honorario del procurador provisional lo señalará la primera junta de acreedores y el del procurador definitivo la junta de calificación de crédito. Si no hubiere acuerdo entre los acreedores o el procurador, no se conformare
con lo que la Junta señale. Entonces el juez es el que, oyendo los peritos nombrados por él, va a señalar dicho honorario, que no podrán exceder para el procurador provisional del 1% sobre el valor de los bienes inventariados de la propiedad del fallido, y para el procurador definitivo del 5% sobre la cantidad efectiva que produzca el activo del concurso. En los honorarios del procurador definitivo quedan incluidos los que puedan corresponder al procurador suplente o al específico por los trabajos que en reemplazo de aquel haga. El honorario del procurador provisional se le pagará después que sus cuentas hayan sido aprobadas. El del procurador definitivo seguirá cubriendo así una mitad de lo que le corresponda sobre el monto de cada repartición. Al hacerse esta, y la otra mitad se incluirá en la última cuenta divisoria y se le entregará cuando, terminando el concurso, sea aprobada la cuenta general de su administración. Entonces, este honorario del procurador se le paga después que sus cuentas hayan sido aprobadas. Estamos hablando del procurador provisional. El artículo 2282 establece que cuando el cambio de procuradores fueren varios, los que han trabajado en el concurso, entonces el honorario se repartirá entre ellos según sus respectivos trabajos. En el artículo 2283 de nuestro Código Civil establece que si dentro de 2 meses contados desde que el procurador provisional aceptó el cargo, no se hubiere hecho el nombramiento del procurador definitivo, dicho procurador provisional no tendrá derecho más que a la mitad de los honorarios que legítimamente pudieran corresponderle, salvo que la Junta de Acreedores, reconociendo su absoluta inculpabilidad, acuerde otra cosa. Después de cada año de administración del procurador definitivo, se procederá a una nueva elección, si alguno de los acreedores lo pide. El procurador anterior puede ser reelecto. La Junta de Acreedores, en su artículo 2285, el Código Civil establece que esta Junta de Acreedores, o el juez en su caso, señalará las sumas que deban darse al procurador para el desempeño de su cargo. El artículo 2286 establece que los procuradores representando al concurso tienen las facultades y obligaciones de un mandatario, con poder general, con las diferencias que establecen los artículos siguientes. Son obligaciones del procurador provisional cuidar de que sin pérdida de tiempo se aseguren o inventaríen los bienes del insolvente. Continuar los juicios pendientes que activa o pasivamente interesen al concurso y sostener los que contra él se entablen. Reclamar judicial y extrajudicialmente los créditos vencidos a favor del concurso y entregar lo cobrado. Cuarto, verificar y rectificar las listas del activo y de los pasivos presentados por el insolvente o formar dichas listas si éste no las hubiere presentado. Estamos hablando de las obligaciones que tiene el procurador provisional. Eso está dentro de sus funciones. Para llenar esta obligación, el procurador consultará los libros, papeles del concurso, hará las investigaciones necesarias, pudiendo recabar informes del mismo insolvente, de sus dependientes y de cualquiera de los individuos de su familia, cuidar de que los bienes ocupados e inventariados se conserven en buen estado, dando cuenta al juez de aquellos que no puedan conservarse sin perjuicio del concurso, para que decrete la venta de ellos o dicte las providencias conducentes a evitar el perjuicio. Promover la primera Junta de Acreedores para el nombramiento de procurador y presentar a ella informe escrito de los actos de su administración del Estado y dependencia del concurso y de la calificación que a su juicio y por lo que hasta entonces aparezca debe darse la insolvencia. En el artículo 2288 nuestro código establece que para continuar el negocio o negocios del insolvente y para todo acto que no sea indispensable a la reunión de los elementos que establezca con claridad el activo y el pasivo del concurso y la guarda conservación de los bienes, el procurador provisional necesita estar autorizado por el juez. El artículo 2289 dice que corresponde al procurador definitivo del concurso examinar y calificar los fundamentos y comprobantes de los reclamos,
contra el concurso, administrar y realizar los bienes ocupados, ¿verdad? Y distribuir el producto entre los acreedores reconocidos. Las funciones del procurador definitivo y las del provisional son diferentes. Porque el procurador definitivo, dice, es independiente en sus funciones de administración y únicamente necesita ser autorizado por la Junta de Acreedores para transigir o comprometer en árbitro un negocio cuyo valor exceda de la suma en Córdoba equivalente a $1.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Otra función del procurador definitivo es para vender extrajudicialmente bienes inmuebles, para reconocer la reivindicación de bienes que valgan más de la suma en Córdoba equivalente a $1.000 de los Estados Unidos de América, para entablar juicios que tengan por objeto rescindir o anular algún acto o contrato del insolvente. En cada junta de acreedores debe el procurador presentar un informe escrito sobre los actos de su administración desde la junta anterior y sobre la calificación que a su juicio deba darse a la insolvencia según los datos que hayan podido adquirir en la junta de calificación de crédito. Su informe debe ocuparse especialmente de cada uno de los que se hubieran legalizado, expresando si en su opinión deben o no admitirse en todo o en parte. Entonces, en la junta de acreedores, dice, en cada junta de acreedores debe el procurador presentar un informe escrito sobre todos los actos de su administración. El artículo 2292 establece que debe también el procurador definitivo, dentro de los primeros 8 días posteriores a la junta de calificación de crédito, promover el expediente de calificación de la insolvencia. Tanto el procurador provisional como el definitivo tienen funciones iguales. En este caso, deben llevar un libro en debida forma, donde asienten diariamente una por una las partidas de ingresos y egresos que tenga el concurso. 2. Presentar cada mes al juzgado un estado de los ingresos y egresos que haya habido según las constancias del diario a que se refiere el numeral anterior. Entregar las cantidades de dinero pertenecientes al concurso conforme les fueran recibiendo en el establecimiento u oficina señalados por la ley o por la Junta de Acreedores para los depósitos, consignándolo ahí a la orden del juez que conozca el concurso. Otra función es rendir oportunamente la cuenta detallada y comprobada de toda su administración. En el artículo 2293 expresa que a sus expensas y bajo su responsabilidad pueden los procuradores dar poder para los negocios del concurso que ellos no puedan desempeñar personalmente, ¿verdad? El artículo 2294, en caso de insolvencia con un solo acreedor, la representación del fallido y la administración de los bienes mientras judicialmente se realizan corresponde a dicho acreedor, quien tendrá la facultad de un procurador profesional. Esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Con esto hemos finalizado todos los temas de este cuatrimestre. Ha sido un placer haber estado con ustedes y damos por terminado la materia de obligaciones. Pasen muy buenos días.